la Biblia? ¿Ok? ¿Qué es la Biblia? Vamos a empezar definiendo la Biblia. Me encanta que los niños estén aquí. Ya pueden decir que la pastora fue su maestra un día, ¿ok? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia es la palabra de Dios. Aquí lo creemos y lo hemos comprobado. Es la palabra de Dios. La Biblia es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que es viva hoy, que está latiendo todavía y se cumple. Lo que dice aquí se cumple. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. ¿Ok? Lo creemos. La Biblia también es la verdad. Si dice ahí, es la verdad. Si dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz, así fue. Así sucedió. No es un cuento, es verdad, es real. Si dice ahí que el sol se detuvo, el sol se detuvo. Y hay pruebas científicas de eso porque la Biblia es verdad. La Biblia es vida, da vida y es esperanza para ti y para mí. La Biblia también es luz para nuestro caminar. Sí, es luz, como esas lámparas hoy nos iluminan, así es la Biblia. La Biblia es una lámpara que alumbra tu caminar, por dónde debes de ir. Si la Biblia no alumbra ahí no debes de ir, ¿ok? La Biblia también es medicina a nuestro cuerpo. Si un día tú te sientes mal físicamente, abre la Biblia y léela. Dice la Biblia que es medicina para tu cuerpo. La Biblia es eterna, es para siempre. La Biblia es consejo, es sabiduría y muchas otras cosas más. Yo podría estar aquí todo el día describiendo la Biblia, pero no tenemos ese tiempo disponible. Así que yo quiero compartirte hoy lo que la Biblia es para mí. Porque mi deseo es que también pueda serlo para ti. Para mí la Biblia es un tesoro. Es algo que aprecio muchísimo. En mi casa lo que más hay no son joyas, son Biblias. Y traje hoy 3. Aquí tengo 2 y tengo una en mi mochila que es una Biblia que está escrita en hebreo y traducida al español, que también compramos. Y si tú necesitas una Biblia y no puedes, tú pídeme una y yo te la presto. Al cabo tengo muchas en mi casa, porque es un tesoro para mí. Es algo muy valioso. Es poder de Dios. Tengo el poder de sus palabras escritas para yo poderlas pronunciar. Eso es para mí. Y un día aprendí, y para mí yo la puedo describir como una carta de amor. Y un día estaba yo hace algunos años atendiendo a una persona, a una mujer que apenas estaba conociendo a Jesús, apenas estaba conociendo de la Biblia, y yo la atendí por varias semanas y una de las primeras citas le encargué de tarea leer Juan. Quiero que leas Juan, y fue todo lo que le dije. Y ella se fue a su casa y la semana siguiente llegó y le digo, ¿cómo te fue? ¿Hiciste la tarea? Y dijo, leí todo Juan. Y yo, wow, 21 capítulos. Bueno, pues qué aplicada. Dice, no, estaban chiquitas. Pues, ¿qué leíste? No, pues aquí, mira, y leyó 1, 2 y 3 de Juan. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, yo no le aclaré, no le aclaré que leyera el Evangelio, pero ella leyó las cartas de Juan y me dijo, y estoy feliz. ¿Sabes qué sentí? Me dijo ella. ¿Qué sentiste? Sentí que era una carta de amor de Dios para mí. Y yo, wow, eso, así debe de ser. Es una carta de amor de Dios para mí, que tiene mi nombre. ¿Sí? Tiene mi nombre. Y voy a sacarla, pues aquí la traje. Ay, hermoso. Tiene mi nombre, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan las mujeres? Tiene mi nombre, mi dirección, llegó a la puerta de mi casa. ¿Y saben qué? Yo la abro y la leo. Como esas cartas de amor que me mandaba Roberto, yo las abría y las leía una y otra vez y otra vez. Así abro mi Biblia, porque es una carta de amor para recordarme que el Dios me ama. ¿Cuánto me ama? Su amor infinito. Y sabes también que me dice sus planes que tiene para mí. Eso es la Biblia para mí. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Voy a leerla. Salmos 147, 15. Él, o sea, Dios, envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. ¿Okay? Lo voy a leer otra vez. Él, Dios, envía su palabra a la tierra y sus palabras corren a toda prisa. Dios envía su palabra. Esta es una promesa de la Escritura, es una promesa de Dios para ti y para mí. Él ya envió su palabra, aquí está. Y cada día la vuelve a enviar para ver quién más la escucha. Corre a toda prisa. Y me la imagino, corre la palabra, para que llegue a las personas que necesitan escucharla. Este es un principio. Y tú y yo debemos de fundamentar nuestra vida en este principio. Dios nos está hablando. Dios quiere hablarnos a ti y a mí hoy. No puede ser que una persona diga, no, a mí Dios no me habla. Pues lee la Biblia. Dios te quiere hablar. Es un principio. Es una verdad. Ahora, ya describimos a la Biblia. ¿Qué propósito tiene? Tú y yo tenemos que descubrir cuál es el propósito. ¿Para qué les pido que amemos la Biblia y que la hagamos un tesoro en nuestras vidas? Tengo que saber cuál es su propósito. Y la Biblia nos dice, entre muchos otros, yo te voy a leer 2, ¿ok? Proverbios 1:3. Están empezándose a escribir los proverbios y el autor dice esto. Su propósito, el propósito de escribirlos, es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Repite, disciplinada y exitosa. Muy bien, así, para eso es el propósito de la Biblia, que tú y yo podamos vivir vidas disciplinadas y exitosas. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Ese es el propósito de la Biblia. Que tú y yo vivamos vidas disciplinadas, repítelo, disciplinadas y exitosas. ¿Ok? Ese es el propósito de la Biblia. Que tú y yo podamos actuar haciendo lo correcto, lo justo y lo imparcial. ¿Ok? Segundo propósito, Juan 20:31. Y esto lo leímos en los grupos en casa esta semana. Pero y está hablando el autor del Evangelio, que estas palabras, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¡Wow! ¿Para qué se escribieron las Escrituras? Para que tú y yo conozcamos a Jesús, creamos en Él, y para que creyendo tengamos vida y nuestra vida sea disciplinada y exitosa. ¿Ok? ¿Ven? Y eso es solo 2. Podemos encontrar muchas otras, ¿sí? Que en otra oportunidad vamos a seguir estudiando. Pero ese es el propósito de la Biblia.
Ese es el propósito que la Biblia tiene. Ahora, la Biblia es para nosotros. La Biblia es para ti y es para mí. ¿Ok? Es para que cada persona la pueda ver, tener y leer. Dios se dio a la tarea de usar a hombres para que la escribieran. Dios les susurró al oído sus palabras. Hay un pasaje en la Escritura que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada es la palabra que encontraron en la traducción, pero significa susurro, significa aliento. Dios les sopló sus palabras a esos hombres que la escribieron. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Si tú te metes en Google y pones el libro más vendido de la historia y te va a aparecer la Biblia. Se cree que se han vendido entre 5 y 7 mil millones de ejemplares. Es el libro más vendido en la historia. Y también es el libro más atacado de la historia. ¿Sí? Más atacado desde antes de que se escribiera. Déjame decirte que cuando Dios le dio las primeras instrucciones al ser humano, vino la serpiente y puso en tela de duda las palabras de Dios y les engañó y les dijo, ¿qué acaso Dios no los dejó comer de todos los árboles del huerto? Puso en tela de duda la palabra de Dios desde el principio. Y después hubo quienes prohibieron tener la Biblia. Hubo quienes quemaban las Biblias. Hubo quienes prohibían leerlas. Las puedes tener, pero no las leas. Hubo quienes no permitían que las Biblias se escribiera para tener una copia. Sí, cuando no existían las imprentas, había quienes metían a la cárcel a las personas que querían traducir la Biblia del idioma original al idioma que ellos hablaban para poderla entender y los mataban. Hubo quienes dieron su vida por defender la Biblia. Ha sido el libro más atacado, pero mírenlo, aquí lo tenemos completo. Tú y yo. Y lo podemos tener en nuestras manos y lo podemos abrir en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, en diferentes versiones, en diferentes tamaños y presentaciones. Aquí la tenemos porque es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice, se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Dale un aplauso a Dios. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que relacionarnos con la Biblia. No basta con tenerla. Hay quienes la tienen en la sala abierta, así en un portalibros y ahí está. No es un amuleto la Biblia, ¿ok? ¿Cómo me debo de relacionar con la Biblia? ¿Qué relación debo de tener? Primero tienes que tenerla, ¿ok? Y yo te invito a que la tengas, a que si todavía no tienes una, vayas y busques una física. Es muy padre tener las Biblias electrónicas, pero no hay nada como la física, ¿ok? Es lo primero que tienes que hacer y tienes que creer que es la palabra de Dios. Tienes que creer que es la palabra de Dios. Y una vez que ya la tienes y la crees, tenemos que relacionarnos con ella de 4 maneras diferentes. ¿Ok? Si estás tomando apuntes, número 1, tienes que leerla. Tienes que leer tu Biblia, tienes que observar el texto, tienes que leerlo. Mira, es muy padre, es muy fácil recibir un mensaje en el celular de ese amigo o esa buena amiga que siempre te manda buenos deseos y una palabra
motivacional, no, bueno, pues sí, y luego te dicen, Dios te bendiga, y tú dijiste, no, pues ya, Dios me dijo algo. Es muy bueno, está bien, no te digo que ya no la leas, pero lee tu Biblia. Por favor, abre tu Biblia y léela, ¿ok? Una vez que la lees, tienes que estudiarla. Tienes que profundizarla, no puedes quedarte ahí, pues ya la leí, pastora, lunes la leí, palomita, martes la leí, palomita, no, hay que estudiarla. ¿Y por qué dijo eso? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Y profundizar y memorizar. Tampoco quiero que te memorices toda la Biblia, como que está difícil, ¿no? Pero mira, apréndete los pasajes importantes. El Señor es mi pastor. Eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te lo aprendes de memoria, ¿sí? Y luego te aprendes, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y te lo aprendes de memoria. Mira, si te aprendes las canciones que cantamos aquí, te las estás aprendiendo de memoria. Qué hermoso fue que Mauricio leyó la escritura del canto que estábamos cantando. ¿Te fijas? Aquí cantamos la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a andar inventando cosas si aquí está la verdad? Apréndetela, memorízatela. Ese es el primer nivel, leer la Biblia. ¿Ok? Segundo, vivirla. Vivir la palabra. Tengo que experimentarla, tengo que cumplirla, tengo que obedecerla, tengo que vivir lo que dice aquí. Si dice ahí que si yo creo en su nombre y lo he recibido, soy hijo de Dios, entonces vívelo. Soy hija de Dios, vive como hijo de Dios. ¿Okay? Si dice aquí que mis palabras sean de edificación, para edificar, entonces habla cosas que edifiquen. Si lo que vas a decir no va a servirle a nadie, pues no lo digas, obedece la palabra. ¿Ok? Tercero, enseñar. Tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios. No, es que yo no soy maestro, me va a decir alguien. Tú la puedes enseñar. Lo que tú conoces de la Biblia, lo que tú has experimentado de la Biblia, eso ya lo puedes enseñar. ¿A quién se lo vas a enseñar? ¿A tus hijos? ¿O a tus papás? Hay veces que los niños les enseñan más a los papás, ¿verdad? ¿A quién más le puedes enseñar? ¿A tus hermanos? ¿A tus amigos? ¿A tus compañeros de trabajo? Enseña las escrituras, compártela, defiéndelas, defiende lo que dice ahí y dale gracias a Dios por ello. Y el último nivel es orar la palabra. Tú y yo tenemos que orar la palabra y eso lo vimos la semana pasada. Tenemos que tomar las palabras de Dios para orarlas para mi vida. Mira, Dios dice en la escritura que Él escucha las oraciones que son hechas de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad está aquí. Entonces vamos a orarla. Vamos a orarla para ti y para mí. Vamos a ponerle nuestro nombre. ¿Sabes que en una de las Biblias que yo tengo, cuando estudié el libro de Santiago, en una ocasión a mí me impactó mucho y dice ahí, la Epístola Universal de Santiago, y yo le puse para Cecilia. Y yo le escribí mi nombre. A mí no me importa rayar mi Biblia, porque para eso es para mí. Y yo le puse mi nombre. Y yo oré esas palabras para mí. Y me las apropio.
y las vivo y las estudio y las profundizo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo con la palabra de Dios. Es un nuevo hábito que tenemos que hacer, desarrollar, aprender. Y digo nuevo porque tú me puedes decir, no, pues yo ya. No, hazlo nuevo, vuélvelo a hacer. Vuelve desde el principio. Son esas cosas que vale la pena borrar lo que hicimos en el pasado para hacerlo mejor y hacerlo nuevo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo leer mi Biblia, vivir mi Biblia, enseñar mi Biblia y orar mi Biblia? Y mira, necesitamos dos cosas. Y con esto voy a cerrar el mensaje. Tú y yo necesitamos hacer dos cosas cuando vamos a la palabra de Dios. Primero es amar la Biblia. Pon ahí, yo tengo que amar mi Biblia. Tengo que amar la palabra de Dios. Porque mira, tú y yo no le damos importancia a las cosas que no amamos. Y entonces si no la amas, no le vas a prestar atención. Si no la amas, no vas a poder leerla todos los días. Si no la amas, no vas a poder creer que lo que dice aquí es para ti. Tienes que amar la palabra. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Ok? Si tú amas a Dios, tienes que amar sus palabras. Tienes que amar sus palabras. Eso es lo que Él dice. Y lo está diciendo hoy, aunque hayan sido escritas miles de años atrás. Hoy las está diciendo Dios. Ámalas. Mira lo que dice el Salmo 119, 97. Oh, dice el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh Señor, cuánto amo tus palabras, dice otra versión. Todo el día estoy pensando en ellas. Ama las palabras de Dios. Dice Dios, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mi palabra. Y te voy a poner un ejemplo más. No sé cómo voy de tiempo, pero cuando Roberto y yo estábamos conociéndonos hace muchos años atrás y éramos muy jóvenes, Roberto era un muchacho alto, guapo, como lo ven, pero era muy serio, muy callado. Siempre andaba vestido bien formal, cuando yo lo veía, ¿verdad? Seguramente en su casa andaba en shorts y esas cosas, pero yo lo veía siempre vestido con su pantalón y sus zapatos y fajado, bien guapo. Y empecé a ser amiga de él y la gente, mis amigos me decían, Ceci, Roberto es bien serio, no será como que es muy aburrido, ¿verdad? Y en mi casa me decían mis hermanas, Ceci, no, consíguete a alguien más acá. Y les digo, es que ustedes no lo conocen. Yo les decía, ustedes nunca han hablado con él. No saben cómo es, porque conmigo no dejaba de hablar. Claro, tenía mucho trabajo que hacer, me estaba conquistando. Pero ¿sabes algo que recuerdo hoy? Y te voy a ser sincera, no crean que eso yo lo tomé en mis registros. Eso lo puedo ver hoy yo, hace muchos años después. Pero siempre su plática tenía algo que enseñarme. Siempre había algo que me enseñaba, de lo que fuera, del clima, de algo para hacer en la casa, no se diga de hacer ejercicio, ¿verdad? De cómo hablar, cómo expresarte. Él me ayudaba a hacer mis tareas. Siempre había algo que él podía enseñarme. Y siempre también, puedo estar segura, había algo que alegraba mi día. Me la hacía pasármela bien, me hacía reír.
pero yo lo oía hablar. Y yo lo conocía porque hablaba con Él. Entonces, hoy tú tienes que hacer lo mismo con Dios. Tú no puedes decir, es que si Dios es un Dios bien lejano. Sí, Dios está en los cielos, pero también está en todo lugar. Y Él dice que Él quiere tomarte en sus brazos. Hay veces que me dicen las personas así, es que a mí Dios no me habla. Abre la Biblia, escúchalo. Y yo les digo, a mí tampoco Dios, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero la escucho cada vez que leo las Escrituras. ¿Y sabes cómo las escucho? Siento algo aquí. Siento algo aquí en mi interior. Siento que está transformando algo aquí, entonces yo me doy cuenta que esa es la voz de Dios. Y tienes que enamorarte de Él. Tienes que enamorarte de sus palabras. Él te quiere conquistar. Igual que conquistamos a nuestro ser amado en la tierra, Dios te quiere conquistar. Y mira, el primer día del ayuno en este año, leímos Oseas capítulo 6. Y a mí me impactó el versículo número 3. Y dice, oh, si conociéramos al Señor. Esforcémonos por conocerlo, porque Él nos responderá, tan cierto como sale el sol y llegan las lluvias en la primavera. Pero tú y yo no conocemos tanto a Dios. Esforcémonos, iglesia. Amemos su palabra. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Lee las Escrituras. Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer la paternidad de Dios? Abre la Biblia y ve el cuidado que Él quiere tener para contigo. Tú y yo necesitamos amar la palabra de Dios. Y número 2, ¿qué más necesito para ir a la palabra y leerla y estudiarla y vivirla y compartirla? Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Mira, muchas veces teniendo a Dios enfrente, tú y yo no lo podemos ver. Muchas veces leyendo aquí y diciéndonos Dios sus planes y sus propósitos, y tú y yo no lo podemos ver. Porque la estamos leyendo como si estuviéramos leyendo un libro normal, una novela, un libro motivacional, un libro de liderazgo. No. Tú tienes que leer la Biblia teniendo al Espíritu Santo al lado de ti y pidiéndole que te revele las palabras para que puedas encontrarle el significado para ti. Y me atrevo a decir eso porque eso le sucedió a 2 hombres que iban camino a Emaús el día que Jesús resucitó, y Jesús se les apareció en el camino. Y caminaron al lado de Jesús y platicaron con Jesús, y ellos no sabían que era Jesús. Ellos no se dieron cuenta que Él era el que había sido crucificado, y estaban hablando de Él. Y ellos lo habían visto, pero cuando lo vieron caminar y hablar con ellos, no lo reconocieron. Dice la Biblia, ese pasaje, que hasta que ellos más tarde en la noche cenaron, dice que se les abrieron los ojos y dijeron, con razón ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras. Pero fue hasta que el Espíritu les reveló que Él era Cristo. Tú y yo necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos. Tú y yo le debemos de pedir al Espíritu Santo, abre mis ojos para conocer a Jesús.
Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, abre mis ojos para conocer al Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que redarguye, es el que convence, es el que aconseja, es el que nos recuerda las palabras de Jesús. Entonces tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Mira, para cerrar esta predicación quiero hacerte y te voy a encargar una tarea. No puedo irme si no te la encargo. Vamos a leer el Salmo 119. Si tú abres tu Biblia exactamente a la mitad, vas a encontrar el Salmo 119. ¿Sí? Hay el mismo número de capítulos antes y el mismo número de capítulos después de ese Salmo. Es maravilloso. Es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos. No te preocupes, no te los voy a encargar todos para mañana. Déjame explicarte este salmo. El Salmo 119 es un poema compuesto por 22 poemas que exaltan, dan gloria y expresan el sentir por las palabras de Dios. Todo el Salmo habla de las palabras de Dios y las puede decir que es la ley, que son los profetas, que son los decretos, los mandamientos. Cuando habla de todas esas palabras se está refiriendo a la Biblia. Y te lo voy a encargar de tarea porque para hacer un hábito, según el promedio en nuestra actualidad, se cree que si lo practicas 21 días, se convierte en un hábito, ¿verdad? Por eso tenemos 21 días de ayuno. Y yo te voy a leer el primer poema. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Y no me toma más de un minuto leer ese poema. Yo quiero que leas un poema cada día. Ya leímos el primero. Tú vas a encontrar en tu Biblia el segundo poema. Están divididos. Están ordenados alfabéticamente con el alfabeto hebreo. Y ahí tú vas a aprender el valor de las Escrituras y lo que tú y yo tenemos que hacer para cumplirlas. Quedan 21. Es algo que debemos de practicar para que tú y yo nos podamos relacionar con la Biblia como Dios manda. Ahora sí, como dice su palabra.